tardes, buenas noches. Vamos a ir comenzando. Hoy tenemos de disertante al doctor Luis Poggi de Perú y a la doctora Verónica Gorovner de Buenos Aires, de Argentina, y de comentadores a Juan Eduardo Contrera, a Luciano Poggi, al doctor Federico Cuenca Avente, Edgardo Serra y Guillermo Árnica. Así que nada, es un placer para nosotros presentar hoy un tema que es de súper debate, que es todo lo que es la parte de reflujo post cirugía bariátrica. Lucho, todo tuyo, los próximos 30 minutos para que nos enseñes un poco de reflujo post bariátrica. Perfecto, yo creo que todos aprendemos. Escúchame, primero muchas gracias por la invitación, gracias a todos, felicitarte por el nivel de preparación y de organización que es envidiable. Yo ya estoy apuntando los tips para copiarme porque realmente tienes una excelencia en eso. Eres un gran maestro en preparación y todas estas cosas. Para no perder mucho tiempo y entrar al fondo, quiero plantear nuestra primera fase, nuestra primera parte, que es la parte del diagnóstico del reflujo pre y post manga, o que sería pre y post bariátrica realmente, porque el objetivo es ese, para orientar mucho mejor. Todos sabemos que al entrar el obeso al consultorio, ya sabemos que 70% de ellos tienen reflujo. 50% van a tener esofagitis y pacientes que en el postoperatorio vamos a acostumbrarnos a escuchar ya algo de Barrett. 5 años dice Gemco, en 10 años dice 4% Chendes, 17% Gemco. Ya son cosas que empiezan a transformarse en algo de costumbre. Los índices de masa de 35, ya estamos teniendo 35% de hernias hiatales asintomáticas y 15% de hernias hiatales sintomáticas. Por allá por los 2000, en donde empezamos con esta técnica, al comienzo fue la primavera y el verano y toda la maravilla, el sueño, el matrimonio perfecto. Sin embargo, a partir del 2010 empezaron a llegar los pacientes con problemas de reflujo, algunos de ellos bastante severos, y nos intrigaba saber qué era lo que había pasado. Transformamos en esa época bypass ya a los pacientes, con lo cual corregimos mangas defectuosas y malos resultados, pero pensábamos que era una cosa eventual o algo de mala suerte. Sin embargo, la literatura empieza a aparecer con algunos casos, muchas veces estudios de muy pocos casos y a veces con resultados contradictorios, como lo vamos a ver. Y luego aparecen ya publicaciones que empiezan a hablar de empeoramiento del reflujo y llegando a niveles importantes, reflujo de Novo e incluso de Barrett. Entonces, partimos de pocas publicaciones, con estudios con pocos casos, con análisis solo de síntomas y endoscopía, y obviamente seguimientos a muy corto plazo. Entonces esto no nos era suficiente, pero también veíamos por otro lado de que los cirujanos no sabíamos en qué estábamos. Creíamos pues de que uno decía que la bujía 32, el otro que la 40, el otro que la 36, no, yo la 50, yo la 60. No sabíamos la distancia al píloro, unos que sí, distancia al GIS, recercar el GIS, preservación o dilatación del fondo, manga en espiral, fugas de fístulas, estenosis de la lisura angularis, mangas estrechas, mangas anchas, reganancia de peso a partir del segundo año, etc. Todas estas cosas son factores que intervienen en la aparición probablemente de reflujo de una u otra manera. Entonces, muchas variables en una sola técnica, de hecho, que van a crear desconcierto, van a crear desigualdad en los resultados y muchas veces mala información si es que no la atacamos bien. La microestructura que CIFAM desde el año 2017 propone es justamente este detalle, que los slim fibers que se pensaba que entraban de una vertiente a la otra, pues él con microestructura, con análisis microscópico electrónico, ve que esta banda va de un lado, hace un loop en el cuello del esófago y pasa para la otra vertiente. Y en forma contraria, estas que son las clasp, que son horizontales, que se enganchan y que empujan el borde derecho hacia la izquierda y las sling de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. La conjunción de esa contracción da como consecuencia una oclusión a ese nivel. Más o menos algo así, como que al pasar el bolo se contrae el esófago, pero inmediatamente se contrae las slim fibers. Y esto es un detalle importante, pero esas son solas. Si las acompañamos de las clasp, va a haber un doble efecto. El efecto del cierre
y el efecto contrapuesto de las dos, lo cual hacen el cierre importante. Pero sin embargo, si metemos el tercer componente, que es el fondo gástrico y la presión intragástrica, vamos a tener que una vez que el bolo pasa, se relaja la unión gastroesofágica, las slim fibers se contraen junto con las clasps, empujadas por el fondo gastro y provocan el cierre o el mecanismo de compuerta, que es como lo llama Carilas. La crura tiene su razón de ser, y la crura es una especie de suncho, una especie de estribo, una especie de, más que suncho, es una especie de rienda, como si fuera un caballo. Él jala el esófago y lo angula justamente para favorecer esto y para evitar la transmisión de la presión gástrica y torácica. Entonces se contrae de arriba abajo y de adelante hacia atrás, jalando el esófago. De esta manera, Sifan también lo recrea y hace de que con visión anterior y visión posterior podamos nosotros ver cómo se contrae el diafragma en los momentos en donde respiramos, tosemos, pujamos o tragamos, y que definitivamente eviten de que se deslice el estómago y eviten de que se provoque un reflujo. Los elementos de fijación son básicos, no son tan rígidos porque permiten el movimiento de ascenso superior e inferior y poco lateral para la deglución y para el resto de actividad. Es una zona de transición en donde hay pasaje de alimentos, hay respiración, y uno puede hacer maniobra valsalva, se incrementa la presión en el abdomen cuando uno come o cuando uno tiene componente de obesidad. Entonces, esta zona está sometida a presiones abdominales, presiones torácicas, tracción del diafragma, el efecto mecánico de la presión abdominal sobre la zona de alta presión, el efecto del fondo y la tendencia a refluir del contenido gástrico por incremento de la presión. Esto ya lo han visto varias veces y estas son las pruebas experimentales. A nosotros nos llamó la atención de que un estómago afuera, le pusiéramos un endoscopio, le pusiéramos aire y a presión, y al presionarlo con la mano, esa válvula no se abría. Este mecanismo que Carilas lo describe bien, se debe a este ingreso tangencial del esófago en el estómago, y que el efecto de la presión intragástrica sobre este segmento hace un mecanismo de compuerta, y es un mecanismo puramente mecánico que en la publicación de Carilas lo recrea de esta manera, y que lo ve en la maniobra en U, como en esta parte de aquí, lo ve en la maniobra en U, y esto es el efecto mecánico del fondo gástrico sobre la unión gastroesofágica. El otro factor a considerar es las relajaciones transitorias que están descritas, y justamente de Mister en una de sus conferencias en el año 2013 habla de que esta relajación transitoria, el incremento de la presión gástrica natural al comer normal, no en exceso, provoca un acortamiento a este nivel del esfínter, y al final lo logra vencer para emitir un eructo o emitir una regurgitación, que es lo que se considera el reflujo fisiológico. Sin embargo, y esto como que se me quiere trabar, sin embargo, cuando la persona come más de 750, dice de Mister, provoca ya una especie de acortamiento anormal, con un reflujo y regurgitación anormal, y esto es lo que él llama una relajación transitoria patológica, no es la normal. Por tanto, fuerza la comida y vas a tener reflujo patológico de todas maneras. Entonces, ¿qué condiciones hacen que haya un reflujo gastroesofágico? Se requiere que haya una dismotilidad esofágica, que haya una insuficiencia del esfínter esofágico inferior, que haya un aumento de la presión gástrica por encima de la presión gástrica, que esa es la condición. La presión gástrica tiene que sobrepasar la presión gástrica esofágica para que haya el reflujo. La hernia hiatal siempre va a provocar reflujo a la corta o a la larga, y esto es un criterio que ya lo ha escrito el mismo Carilas. Aumento de la presión intraabdominal que se da en la obesidad, obstrucción pilórica o estenosis de la manga o de una anastomosis si se trata de un bypass, y la alteración importante de la anatomía del estómago. Todos estos, uno o más de uno, son los causantes del reflujo. Entonces, todas estas variables de hernia, deslizamientos, presión gástrica incrementada, que van a modificar la estructura a este nivel, van a provocar de una u otra manera reflujo. Pero estos son los componentes anatómicos del paciente. Sin embargo, si le agregamos componentes anatómicos quirúrgicos, como sería resección de fondo gástrico, bypasses, cirugía de cáncer, etcétera, vamos a tener variables de problemas que a los 14 factores anatómicos se juntan alrededor de 7 factores quirúrgicos, vamos a tener 21 razones para poder tener reflujo. Ya en el 2015, Yanelli, en una de sus publicaciones, él dice de una manera bastante, sencilla, y dice, la sleeve es una maravilla de cirugía y se hace a cada rato y es la más popular, pero tiene un problema, a veces produce reflujo invalidante.
Y dice, y la conversión a reflujo es el tratamiento ideal cuando el tratamiento médico no funciona. Entonces, él estaba diciendo una verdad que ahora cada vez agarra más peso. Varios trabajos en relación en donde la importancia de una buena evaluación preoperatoria nos va a dar una ruta, y esa es la razón de ser de que nosotros nos preocupemos qué pasa con el reflujo, por qué no lo podemos controlar. Yo creo que no lo diagnosticamos bien. Entonces, vamos a tener resultados diferentes y vamos a tener, pues, si nosotros analizamos despistajes de diversas partes y que la hernia yatal o que el reflujo en sí, en pacientes incluso sin reflujo previo, puedan llegar a tener un empeoramiento. Y estos pacientes, por ejemplo, que parten de 52% de reflujo preoperatorio, definitivamente después, en el postoperatorio, no van a tener reflujo, va a tener 29.9 mejoría y van a tener reflujo 22.2. Si sumamos esto, prácticamente nosotros vamos a tener una cantidad de reflujo equivalente, como que si no se hubiera modificado nada o empeorado cuando existe algunas condiciones que así lo propician. ¿Qué hacemos nosotros para todo esto? Evaluar. Y para la evaluación es desde los síntomas, la radiografía, la endoscopía, la manometría de alta resolución, la pHmetría 24 horas y la impedancia 24 horas. Esto es un programa que tenemos nosotros, no creemos que sea factible para todo el mundo, pero nosotros hemos establecido un programa que es parte de un programa de cirugía bariátrica en la clínica, para poder evaluar varias cosas. Primero, si la forma tiene una influencia o no, y en este caso vemos que la forma, por ejemplo, en este trabajo de un grupo griego, habla de que es muy importante esta forma para el incremento o la no presentación, o sea, ambos extremos de los síntomas de reflujo. Cuando se maneja solo con criterios clínicos, la información puede llegar, pero no es contundente porque no hay un elemento de evaluación simétrico. Porque lo relativo de que el paciente diga si tengo reflujo o no tengo reflujo, a veces uno piensa en regurgitación, el otro piensa en acidez, hay factores. Sin embargo, también son elementos que nos han llevado a pensar de que la pérdida del exceso de peso ayuda para el reflujo, pero que el 50% toman inhibidores de bomba, por tanto los síntomas son relativos. Sin embargo, concluye este trabajo que 47.8 tiene reflujo de nuevo. A nuestro criterio, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos una manga? Cuando nosotros hacemos una manga, se produce pues pérdida del fondo gástrico, sección de las fibras Slim, pérdida del ángulo de His y baja de la presión del esófago, del esfínter esofágico inferior. Por tanto, apertura por completo del cardia. Y esa es la razón que cuando hacemos una endoscopía, vemos que el esófago se continúa y no sabemos dónde empieza el estómago y dónde continúa el esófago, y damos cuenta que estamos en el estómago porque vemos la línea de las grapas de la manga. Y entonces eso es un detalle importante, que está bostezado el cardias, y esto lo describe Chendes en sus últimos trabajos, en donde habla de la dilatación del cardias tipo 3. A esto hay que agregarle una presión gástrica incrementada, que va a propiciar esto, el reflujo, y el otro es resistencia al pasaje de los alimentos, es decir, dificultad para pasar y más presión para el retorno. Definitivamente se pierde todo mecanismo antirreflujo. Acá tenemos un resumen de muchos de los artículos que hemos revisado y desde hace tiempo, partiendo del de Rebecki, que parte de 71 casos, y donde él dice de que la manga el paciente antes de la manga ya tenía reflujo y que después de la manga mejora el reflujo. Entonces, el diseño que tiene él es bastante pasable, sin embargo, no evalúa con una buena pHmetría, no evalúa con manometría y menos impedancia. Entonces, no hay una claridad simétrica de todos sus resultados. Verónica, ya desde el 2014, ella sí plantea, digamos, quizá lo que nosotros también concordamos con ella, ¿no? Es análisis de pHmetría, de manometría, de impedancia y obviamente ya denuncia que hay un empeoramiento de 29 a 64% de reflujo. Genco habla pues de 33 a 74%, Bragueto de 0 porque él hace análisis de pacientes sin reflujo, a 77.5 en su última presentación, con 4.8 de Barrett, ¿no? Madaloso, por ejemplo, es un trabajo que ha hecho con pHmetría, con impedancia, y con una impedancia bien hecha, y ya confirma que de 20% pre se va a 74 post. El doctor Contreras, en un trabajo que me ha pasado de una comunicación, parten de 0 de un grupo de mangas y tienen 37.8. Y un detalle interesante, él dice de que su reflujo empieza a aparecer conforme envejece la manga, y eso es una verdad que nosotros también hemos encontrado algunos pacientes que recién presentan reflujo al 8º año.
Y esto es un detalle importante que muy poca gente lo está diciendo. Y en el grupo nuestro hemos tenido de 34 previo a 82 y vamos a ver cómo es que sale. Este trabajo de Perreta, por ejemplo, de Silvana, de Estrasburgo, habla de que con resonancia magnética ellos llegan a la conclusión de que el ángulo de la unión gastroesofágica se amplía de 36 a 51 y por tanto pierde eficiencia la manga. Aparte, se dilata el esófago y se desliza una parte. Todo esto lleva a una pérdida de eficiencia. Nosotros en nuestras fluoroscopías postoperatorias vemos de que este ángulo está completamente abierto y si se dan cuenta acá hay un ligero deslizamiento por acá, ¿no? Y también tenemos casos con mangas muy bonitas, todo perfectas, sin embargo unos esófagos que son casi megaesófagos que no llegan a calasia porque la presión no los ayuda, sin embargo son pacientes que pueden llegar a la calasia. Esos son los trabajos de volumetría que hacemos nosotros para la parte morfológica. En relación a ¿qué podemos encontrar? Muchas veces, fíjense, muchas veces tenemos nosotros un paciente que al segundo día le hacemos su fluoroscopía y se va de alta a su casa. Sin embargo, viene el paciente con dolor y le hacemos nosotros esta radiografía y lo echamos al paciente y mírense el brutal reflujo que tiene. Estamos hablando del segundo día al 10º día. Quiere decir de que algo estamos haciendo aquí. ¿Y qué estamos haciendo? Justamente las cosas más importantes que son desaparecer el ángulo de His, incrementar la presión gástrica, sacar el fondo gástrico y seccionar las fibras Slim, todo para que haya reflujo. Estos 4 pilares en donde se basan el reflujo post-manga. ¿Qué hacemos para chequear todas esas presiones? Hacemos la impedanciomanometría con esta máquina ahora de Manoscan que nos está ayudando muchísimo y que nos va a dar presiones esofágicas, motilidad de peristalsis, presión del fígado esofágico inferior y nos va a dar los criterios de Chicago en forma automática conforme los diagramamos en la pantalla. Y acá, por ejemplo, en este caso tiene 8.119 el índice del DSI que nos va a dar indicadores de motilidad. El pHmetría 24 horas con estos traductores que muy poca gente los muestra y estos traductores tienen impedancia y pHmetría. Los traductores, los sensores de pHmetría están a mediados del catéter y en la punta para el estómago y los otros son de impedancia que son los que miden la diferencia de potencial. El de pHmetría nos va a marcar el de Mister que es de 1472 como normal y nos va a hablar la exposición al ácido. La impedancia nos va a dar más información aún. La impedancia, otra vez el catéter con sus sensores, nos va a marcar cuánto de líquido sube, qué tipo de líquido sube, si es ácido o alcalino, y hasta dónde sube. Y este es un detalle súper importante porque la impedancia le corrige la planilla a la pHmetría. Por tanto, la impedancia para nosotros tiene la mayor sensibilidad de diagnóstico de reflujo per se. Dentro del trabajo nuestro de 353 casos que han entrado a este programa, 241 son de mangas exclusivas y que han cumplido los criterios. Y de estas mangas tenemos estos números de trabajos pre- y posoperatorios en el mismo paciente, es decir, trabajos pareados. Y acá tenemos los primeros resultados, que esto es casi, Verónica va a decir, estos son mis cuadros. Sí, muy probable, porque llegamos a lo mismo. Es la manga baja el esfínter de todas maneras, no hay forma de que lo suba, no hay forma de que lo suba. Y el índice de Mister lo va a subir casi a 3 veces su valor normal. Por tanto, estamos hablando de alteración de los resultados. Aquí tenemos una manga y hablando de presiones gástricas, ya no de las esofágicas, presiones gástricas. ¿Qué pasa con la presión gástrica? Normalmente la basal es de 9 y se va a 18 o a 20. Es lo normal, casi la presión abdominal. Pero si nosotros hacemos el artificio de darle 100 cc o 200 cc de acuerdo a su capacidad, vamos a tener 26 milímetros de mercurio en el basal de la manga y en el promedio post-ingesta es de 133 con una variable de 3 a 400. Esto, si nosotros utilizamos un mecanismo de balance de presiones y ponemos presión en un lado de 133 y en la otra de 20, definitivamente ya sabemos para dónde va el líquido. La manometría de alta resolución nos va a marcar que las presiones del esfínter se van al doble en el postoperatorio. La dismotilidad esofágica se va al doble, es decir, se entorpece más y empeora más. Y que la inversión de la gradiente esófago-gástrica de 7.14 pacientes que tenían preoperatoriamente se va a 51% la inversión. Por tanto, casi con esto garantizamos 51% de pacientes que van a tener reflujo solo por inversión de la presión gástrica. Y acá tenemos justamente este detalle, que es el detalle
de la medición del reflujo de novo, y vamos a tener acá la manometría solamente por competencia del esfínter esofágico inferior, vamos a tener 37% de novo, es decir, que no tenían reflujo, más 27. Estamos hablando de más allá del 60%. Entonces, estas son cosas que son hallazgos y que si nosotros vemos la inversión de la gradiente, por inversión de la gradiente 54.7% de acuerdo a este corte, van a tener reflujo por inversión de la gradiente. Si nosotros vemos la pHmetría y la impedancia, y son los detalles más importantes, es la pre-manga, 34.3% de pHmetría patológica, post-manga, 82.81%. Esto es medido lo ácido nada más. Y con la impedancia va de 48 a 86% de reflujo por medición de impedancia. Es decir, ácido y alcalino que no mide la pHmetría. Y así es que por pHmetría sacamos nosotros que viendo el reflujo de novo de 51% y los que ya tenían reflujo 31, vamos a 82% que repite el mismo índice y de impedancia exactamente lo mismo con 41 de novo. Es decir, estamos hablando de nuevo reflujo. El análisis justamente después de un año de digamos, de un SLIP, vamos a tener nosotros positividad si nosotros medimos por impedancia y pHmetría en 24 horas. Al año, este trabajo, este grupo griego también, muestra que la presión se va de 18 a 47, muy parecido a lo mío y a lo de Verónica exactamente. La exposición del ácido se va de 3.8% a 13.27%, o sea, patológico, y la impedancia de 37% a 61%. Por tanto, estamos hablando de reflujo constante y sonante al cash. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Fíjense, cambios tardíos post-manga de 345 casos asintomáticos, 78% es el trabajo de Ítalo Bragueto, 78% controlados a los 5 años y 21 el resultado es reflujo por síntomas 65%, reflujo por pHmetría 77.5% y no incluye impedancia de 24 horas. Probablemente con impedancia Ítalo estaría como nosotros. Reflujo duodeno-gástrico, y esto es importante para la manga, 31%. Entonces, si nosotros vemos qué es lo que está pasando, es evidente que hay reflujo. Entonces, el deslizamiento que nosotros lo hemos hecho por la volumetría de 3D, con la volumetría de 3D estamos viendo esto. ¿Por qué sabemos que hay deslizamiento? Esto es una hernia. Fíjense los clips en rojo, cómo se pintan en rojo, y miren los clips acá. La impronta del diafragma es esta. Este es el pulmón, esta es la impronta del diafragma. Por tanto, este pedacito de estómago está deslizado. Y este deslizamiento lo tenemos en 43.1, ahora que hemos corregido. Inicialmente teníamos 60 y pico, pero hemos corregido porque estamos incrementando el número de pacientes a evaluar. Estamos como el COVID, a más evaluación, más encontramos y corregimos nuestros valores. Esto es un detalle peligroso. Es decir, tanto hablar de reflujo, ahora vamos a tener que por biopsia, nosotros hemos subido de 0,9 de reflujo preoperatorio a 11.2, perdón, de Barrett postoperatorio. Esto para nosotros sí nos alarma y no nos llega a ser tan fuerte como lo que publica Gemco. Attila Chendes, en su último trabajo hace poco, habla de que esofagitis de novo, y este es un trabajo más desde el punto de vista clínico, endoscópico, histológico, y él hace el hincapié de que hay esofagitis de novo en 58.6%. Y justamente en total, en los pacientes que tenían reflujo, se van a 86.4%. O sea, esto es un detalle súper importante. El deslizamiento, él lo reconoce en 31% de los pacientes y hay un píloro adinámico con reflujo biliar del 88.6%. Estos trabajos son súper importantes. Este es el complemento del trabajo de Silvana Perreta, en donde habla de que el ángulo de inserción esofágica aumenta, ya lo dijimos, el diámetro aumenta, ya lo dijimos, el volumen gástrico disminuye por obvias razones, por tanto se incrementa su presión, la pHmetría aumenta, la exposición al ácido se van justamente al triple o al cuádruple, la exposición total al ácido exactamente igual, se está haciendo más y lo que es peor, hay reflujo también alcalino en una buena proporción que va a una mayor incremento. A la manometría de alta resolución va la presión del esfínter esofágico baja y la presión intragástrica sube. Por tanto, definitivamente todas son condiciones para hacer reflujo. Entonces, en el intento de hacer nosotros un hincapié con todos esos estudios, lo que nosotros queremos hacer es
Es decir, con la radiografía, ¿qué logramos? Ver que si tiene o no reflujo, o es leve, o es muy poco el reflujo, o es normal, este paciente va a manga. Los otros, reflujo moderado, acalasia o hernias brutales, preferimos que vayan a bypass. Si el paciente tiene una endoscopía normal con hernia pequeña o una esofagitis de tipo A, va a manga. Pero si tiene hernias muy grandes o si tiene una esofagitis BC o Barrett, va a bypass. Si el paciente tiene manometría normal o tiene incluso, podríamos hasta tolerar un exófago en cascanueces en algunos casos, a pesar de que van a provocar un poco de espasmo, y hernias pequeñas, va a manga. Si tiene dismotilidad severa, presión intragástrica elevada, incompetencia o inversión de la gradiente, pues debe ir a bypass. En pHmetría, si es normal, manga, y si tiene demíster patológico o exposición prolongada, mejor a bypass. Y en impedancia, lo mismo, si es normal, a manga, y si tiene una impedancia, digamos, con incremento importante del reflujo alcalino y ascenso incluso cervical, pues definitivamente tenemos todas estas opciones para transformar nuestra manga. O va a bypass gástrico, o va a bypass gástrico resectivo, que en muchos casos los hacemos, o va a un minigastric bypass con las reservas del reflujo alcalino que puede tener ese minigastric bypass. Y en nuestro caso, el 8.9% de los pacientes que no respondieron al tratamiento ni mejoraron y tenían invalidantes fueron a bypass. Quiero pasar esto así un poquitito rápido, no sé si sea factible. Es un minuto y algo. Este es un paciente que tenía un reflujo muy severo con una manga muy grande, muy ancha. Y fíjense, los clips sobrepasan la impronta acá del diafragma. Ahí estamos liberando la manga y se encuentra una hernia bastante grande con deslizamiento del estómago. Si traemos el esófago y nosotros lo manejamos esto como la enfermedad de reflujo, tratamos de hacer el cierre de los pilares de una manera bastante amplia, y colocamos de rutina, colocamos malla, esto es que queda para el debate. Nosotros colocamos de rutina malla en toda nuestra cirugía de reflujo de hiato, colocamos mallas biológicas, y de ahí pasamos nosotros a la sección del estómago, respetando los vasos de la curvatura menor, que es el único sustento vascular. De ahí perfilamos el estómago, porque a veces son estómagos muy dilatados, y hacemos nosotros la anastomosis, casi siempre con 3.5 o 4 centímetros, porque esto se va a ir a cerrar un poco, y más en reoperaciones. De ahí hacemos justamente la anastomosis, la entero, creo que como todos hacemos el cierre, la prueba de azul de metileno, con la técnica de Almino cerramos nosotros las brechas, y en eso pasamos al paciente ya a la recuperación. Esa es la técnica de conversión, ¿no? Y estas son las cosas que nosotros, por ejemplo, este caso de un grupo chino de Wei Jie Li, ¿no? Él tiene, tiene 13 años de control. Él habla, el control de la baja de peso es estupendo. Sin embargo, el número de revisiones que tenemos llega a 21.5%, de las cuales la mayoría son por reflujo, ¿no? Y esto es un problema, y reconsidera la transformación a bypass. El esófago de Barrett que propone, que encuentra Gemco, y es el que lanza, cuando nosotros lanzábamos 11%, ellos lanzaban 17.4%, y esto ha sido afiatado por muchos otros grupos, como el caso de Antonio Iannelli, en donde ellos plantean 18.8%, con resultados de reflujo de 76% al quinto año. Y esto es bien un detalle muy importante, porque muchos que tenían falla en la pérdida de peso tenían Barrett. Entonces, esto es bien importante para tener cuidado sobre la selección de nuestros pacientes, incluso evitar operar pacientes que tengan estas condiciones, pacientes con acalasia, que los hemos visto en bandas gástricas, en mangas gástricas, y menos en bypass, pero los hemos visto también con manometrías totalmente sin ningún tipo de presión, e incluso con esfínteres no tan fuertes, pero con esfínteres incrementados. Vemos estas imágenes en la fluoroscopía con estrecheces, y esto propicia incluso problemas para hacer la reparación a bypass, porque estos pacientes pueden darnos problemas posteriores. Fíjense ese estómago prácticamente sigmoideo. Entonces, de ahí viene lo otro, el bypass produce reflujo. Yo creo que el bypass, si tiene una estenosis de la anastomosis, va a tener reflujo. Si tiene una obstrucción del asa eferente, va a tener reflujo. Si se desliza el tórax, va a tener reflujo. Hay gente que dice que no,
pero los criterios de Carillas dice toda la imagen vectorial romboidal que tiene es las fuerzas a ese nivel, cuando se deslizan, se parten en dos y se transforman en dos romos muy pequeños, insuficientes, y tarde o temprano va a haber reflujo. Por tanto, ese deslizamiento provoca reflujo. El bypass de una sola asa en omega, por su reflujo biliar, le tenemos mucho respeto, y cualquier error técnico, nosotros hemos tenido algunos casos hospitalarios de pacientes que tienen no la Roux-en-Y, sino la Roux-en-O, y eso hemos tenido pacientes que tenían un circuito cerrado provocado por un error técnico, cosa que no tenemos. Entonces, ¿el bypass produce reflujo? Sí, produce reflujo. Y justamente este trabajo de Madaloso, haciendo impedancia, manometría, encuentra que dentro de los factores predictores son esofagitis y la edad, y dice la manga tiene 18 veces más posibilidades de producir reflujo que el bypass. Y en estos trabajos de pre y post de los estudios de Madaloso, ve que la manga empeora el reflujo de 20 a 74% y que el bypass mejora de 40 a 25, pero no desaparece el reflujo desde el punto de vista pH-métrico, manométrico y con impedancia de 24 horas. El Nissen-Sleep que se planteó en el consenso de Montpellier, definitivamente es un criterio a considerar. No soy muy amigo de una técnica que tiene multiformato y multifunción. Yo creo que las técnicas están descritas de una manera y la asociación merecería esperar un poco de tiempo, pero esto fue el consenso de todo lo que se habló allí y, por ejemplo, a mí me preocupó que no se hablara de dismotilidad severa y que se afirmaran cosas, pero no muchas veces con elementos de juicio, sino con criterios de mayoría. Igual el Del Genio, Jean-Matthias Del Genio, por ejemplo, igual hace el 10 sleeve. Esto es un sleeve con un fondo redundante y le hace una fundoaplicatura tipo DOR. Nosotros hemos hecho esta técnica, pero para corregir un fondo redundante hemos reducido y el fondo redundante. Estamos ya por terminar. Estos son exactamente igual trabajos ¿cómo se llama?, de pacientes que no tenían reflujo y que se les hizo, tenían después un reflujo aumentado. Se vio que tenían reflujo de novo post-manga 66% y en bypass 12.5%. Este es el grupo de Palanivelu. Finalmente, hernia hiatal y reflujo. Olesnikov en su libro justamente dice la conversión bypass es lo ideal para tratar el reflujo de la manga. Sin embargo, sería mejor que no hubiera reflujo y para esto requiere un buen estudio. Y él concluye y dice que un buen estudio preoperatorio le evitaría al paciente una operación de reflujo. Para concluir, yo quiero decir que la manga produce reflujo porque baja la presión del esfínter esofágico inferior, aumenta la presión intragástrica y empeora la dismotilidad. La manga aumenta la exposición al ácido del esófago y incrementa el índice de Demister. La manga tiene impedancia patológica alta porque tiene reflujo mixto. Si sumamos al reflujo ácido el alcalino, vamos a tener un reflujo alto. Y es recomendable corregir la hernia hiatal para evitar el deslizamiento, más que para corregir el reflujo, porque en nuestro trabajo sí hemos hecho comparación y hemos visto de que si bien es cierto de que se corrige el deslizamiento, pero muchas veces el reflujo en mayor o menor función persiste. Al hacer un estudio de motilidad e impedancia antes de operar, lo que vamos a hacer es, como dice Olesnikov, vamos a evitarle al paciente una cirugía de revisión que es justo para el paciente y consideramos que el bypass gástrico es la opción más recomendable para el reflujo postmanga no tratable médicamente, como dice Yaneli, que lo presentamos en el inicio de nuestra presentación. Yo quedo a disposición de ustedes y les agradezco la atención y perdonen si me pasé algo de tiempo. Espectacular, Lucho. La verdad, los comentarios son espectaculares de tu claridad y de cómo expresaste toda la fisiopatología. Y hoy con Edgardo, la verdad que elegimos, creo que a los Messi de reflujo. Así que me gustaría que vayan haciendo algunos comentarios o preguntas el panel. Empezamos por Verónica, si te parece. Me parece bien, pero quiero acotar algo. Son los Messi que se van a quedar en este equipo, ¿eh? No se van a otro equipo. No se van al Real. Vamos. Bueno, si les parece, empiezo con mi presentación. Espera, no, algunos comentarios. ¿Querés alguna pregunta, comentario para Lucho?
Estoy muy de acuerdo y justamente, bueno, siempre charlamos cuando nos encontramos en los congresos acerca de la importancia de la evaluación preoperatoria del paciente candidato a manga gástrica, porque justamente es una cirugía, como ahora van a ver algunos números en mi presentación, que está increyendo a nivel mundial. Entonces no podemos pasar por alto los efectos que tiene la manga sobre el reflujo. Incluso, sobre todo ahora que estamos viendo que la manga produce esófago de Barrett. O sea, no es que nosotros le podemos decir al paciente, bueno, mire, en todo caso, si usted tiene un poquito de regurgitación, se va a tomar un omeprazol. Esto hay que tomarlo con seriedad. Y para tomarlo con seriedad hay que justamente seguir este algoritmo y estoy de acuerdo con Luis que a lo mejor no es posible, no es factible hacerlo en todos los medios, pero habría que tomarlo con seriedad y realmente estudiar al paciente con estudios objetivos, porque si nosotros analizamos las publicaciones, la mayoría se basan en síntomas, se basan en toma de medicación, si tenemos suerte nos tiran algún dato de alguna endoscopía, pero muy pocos son los estudios que tienen datos objetivos de manometría, pHimetría, impedancia. Entonces me parece que eso es algo que hay que recalcar, porque no sé si se le da la jerarquía necesaria. Excelente. Federico, ¿algún comentario, pregunta para el doctor Poggi? Estás muteado, estás muteado, Fede. No, comentario general, o sea, la primera diapositiva del doctor Poggi, digamos, ahí lo comentó. Si uno analiza la literatura médica, hay un abanico de resultados. Esa es la realidad. O sea, hay trabajos que dicen que la manga gástrica genera mucho reflujo, hay trabajos que demuestran la aparición de esófago de Barrett post manga gástrica, hay trabajos que hablan de la mejoría de los síntomas de reflujo post manga gástrica, hay trabajos que comparan la manga gástrica con la reparación de la hernia hiatal pre- y postoperatoria y encuentran resultados sorprendentes, de buenos resultados en el postoperatorio. A lo que voy, me parece que la manga gástrica es refluxogénica. No sé si la manga gástrica es tan refluxogénica, tampoco sé si el bypass gástrico es tan buena cirugía antirreflujo. De hecho, Peter Carilas mismo, no es que criticó, sino puso el signo de pregunta a ver si realmente el bypass es tan buena cirugía antirreflujo. De hecho, hay publicaciones que hasta el 50% de los pacientes post-bypass gástrico toman inhibidores de la bomba. Entonces, es una pregunta que tiro para por ahí discutir más adelante, pero me parece a mí conceptualmente que el reflujo post-cirugía bariátrica, no hablo de manga y bypass, y acá meto el bagua también. Me parece que el reflujo en el universo de la cirugía bariátrica llegó para quedarse. Me parece que es un poco como el coronavirus, que tenemos que aprender a convivir con el reflujo de alguna forma, empezar a estudiarlo, a tratarlo, a detectar ver cuáles son los pacientes, hacer algoritmos de tratamiento. Por ejemplo, el doctor Poggi mostró un trabajo del grupo chileno que tenían 88% de disfunción del píloro en la manga gástrica. Entonces, hay trabajos que hayan hecho tratamiento para el reflujo alcalino, el post-manga gástrica, muy pocos. Yo, por lo menos, no encontré. Los tratamientos del reflujo alcalino post-manga gástrica es totalmente diferente al reflujo tradicional que conocemos. Ese es un interrogante que queda. Otro interrogante es cuáles son los valores normales para un estudio funcional del esófago post-cirugía bariátrica. Que yo tenga entendido, los valores estándar que se establecieron para establecer el score de Mister y la exposición ácida se establecieron para estómagos normales, en condiciones normales de volumen de células parietales, etc. Ahora, nosotros estamos haciendo una cirugía que alteramos toda la anatomía. Sacamos un gran volumen de células parietales, que están principalmente en el estómago, en el tercio proximal. Hasta podría decirse que hasta podemos alterar el complejo motor migrante, que está en la unión entre el antro y el cuerpo gástrico sobre la curvatura mayor, entonces eso podría alterar incluso la motilidad del pequeño estómago que dejamos. Está también el concepto que por ahí el doctor Poggi, como tiene por ahí más años, no le quiero decir que es anciano ni mucho menos, pero le quiero decir que tiene más años de trayectoria,
y ha escuchado seguramente en las viejas cirugías de la úlcera el síndrome de antro retenido. El síndrome de antro retenido también es un problema que tenemos en la cirugía bariátrica y que es un concepto viejo que con este advenimiento de la bariátrica va cambiando un poco la fisiología y la anatomía y la evaluación de estos pacientes. Así que me parece que son interrogantes que quedan, me parece que estamos lejos todavía de poner un sello de a qué paciente hacer tal o cual cosa, me parece que está todo por ahí en pañales ahora. Me parece que hay mucho trabajo por recorrer, mucho camino, y vuelvo al concepto este que comenté. Me parece que la manga gástrica genera reflujo, no discuto eso para nada. Me parece que genera más reflujo que el bypass, sin duda. Ahora, me parece que no es tan nociva como se puede llegar a manifestar. Y el bypass gástrico tampoco es tan bueno para el reflujo como pensamos que podría ser. Uno pensaría inicialmente que uno hace un bypass gástrico y el paciente no va a tener reflujo. Bueno, y no es así. Hay trabajos que hasta han descrito el reflujo de novo en pacientes post-bypass gástrico. Así que es un subgrupo también de pacientes que hay que estudiar, así que bueno, me parece que estamos en un camino que estamos empezando a transitar. Creo que hoy por hoy el reflujo es la vedette dentro de lo que es la cirugía bariátrica. Solamente un comentario, sí, Mariano, para contestarle algunas cosas a Federico. O sea, ya anteriormente me habían hecho esa pregunta, ¿no? Me dijeron, la pHmetría, la manometría, la impedancia están designadas y están establecidas para el estómago normal. La pHmetría, manometría e impedancia no están establecidas para ningún estómago. Son elementos de medición, nada más. Entonces tú metes un transductor que te mide presiones y lo metes a un estómago nuevo, un estómago recortado o un estómago lo que sea, lo que te mide es una presión. Y si tú estandarizas un número en base a frecuencias normales y lo extrapolas a lo que pasa cuando lo has operado, definitivamente hay una diferencia. Y esa diferencia es la alteración fisiológica sobre una presión. Igual, las células parietales, por ahí dicen, no, han recortado las células parietales. Está bien, pero la proporcionalidad que mide el pHímetro es la acidez del ambiente, sea un estómago inmenso o un estómago pequeñito. Mide la cantidad de ácido que produce ese estómago que quedó. Y lo que medimos es eso. Entonces, no existe que alguien dijo por ahí ¿qué pasa con los patrones para esta nueva cirugía? No existen patrones. Existe solamente la normalidad y la normalidad. O sea, yo no puedo pensar de que hay un patrón para decir, no, la presión gástrica es mayor o es menor. Si estamos hablando de presiones, no existe una presión normal de la manga ni una presión normal del estómago entero, es una presión de esa condición y en base a las gradientes es lo que uno establece un diagnóstico. Y el trabajo de Chendes, que es el trabajo que habla de 88% de éstasis pilórico, es un trabajo, yo a Chendes le tengo mucho respeto en la parte de fisiología, porque es uno de los hombres que para mí más sabe sobre fisiología de toda la unión gastroesofágica y del píloro. Y él habla de dos cosas, él habla de carditis o dilatación del cardias, ¿no? A nivel de la manga, y él habla también de una especie de el bostezo, el peristalsis del píloro, y él dice que esa peristalsis está venida menos en el 88% de los pacientes. Él tiene un sistema de medición, quizá eso puede ser relativo, pero las mediciones hechas por máquinas, lo único que miden es una medición de pH, mide cuánto ácido hay y nada más. O sea, no dice si es que es una manga, esto no sirve, no, porque lo que mide es la acidez. Y eso es un detalle importante, Federico. Por esa razón yo no creo que haya mucha diferencia. Lo que necesitamos es ver la lógica de gradientes y de resultantes, ¿no? Y en lo que estamos totalmente de acuerdo y es lo que queremos resolver, probablemente cuando hable Verónica va a confirmar lo que estamos diciendo, es no tenemos un estudio masivo y bien hecho de esto, hay que hacerlo para saber respuestas de esas preguntas que aún no tenemos de una manera concluyente. Yo casi las tengo, pero no puedo todavía tirarme a la piscina, no sé si hay tanta agua como para aguantar mi peso. Mariano, quiero transmitirle también al panel una pregunta que hizo Gustavo Da Paz, como para ponerle un poquito más de picante a todo esto. Si ustedes no pudieran hacer los 3 estudios, la pHmetría, impedaciometría y manometría, si tuvieran que elegir uno de los estudios, eso es una pregunta del público, ¿cuál elegirían? Que conteste el panel, yo ya tengo el mío. ¿Cuáles son las preguntas, las opciones, Edgardo? Si
si tuvieras que elegir uno de los 3 estudios porque no disponés de los 3 estudios, ¿cuál deberías elegir? ¿De impedancio, pH o manometría? Luciano, Juan Eduardo, Guillermo, Verónica. Te digo a ver, por ejemplo, la impedancia viene con la pH, vienen de la mano. O sea, el mismo catéter tiene sensores de pH y de impedanciometría, así que no lo puedes desdoblar esos estudios. Y la pHmetría, o la pH impedancio, si queréis llamarlo, porque es el mismo catéter, se hace con el sensor distal 5 centímetros por encima del borde superior del esfínter esofágico inferior, manométricamente localizado. Así que un estudio funcional que mide el reflujo en 24 horas sin manometría previa tampoco tiene valor. Así que si vas a hacer una cuantificación monitoreada del reflujo en 24 horas, necesitas sí o sí la manometría previa. El único estudio que puede hacerse de esos 3 que comentaste solo es la manometría, que solo tiene un valor de la función del esófago, no del reflujo. Pero creo que la pregunta va dirigida a, si no disponemos de todo, ¿cuál sería la recomendación para el público? Sí, hola. Yo quiero primero agradecer la invitación y refrendar lo que acaba de decir Federico. O sea, ese es justamente, creo que toda esta conversación a nosotros nos lleva a pensar en la necesidad de un capítulo de fisiología esofágica y gástrica para el cirujano bariátrico, porque no puede ser, por ejemplo, que hayan cirujanos igual, como cirujanos que hacían cirugía antirreflujo y no sepan fisiología de esófago, no sepan leer una manometría o la pHmetría o la misma impedancia. Y justo como ha dicho Federico, tú no puedes poner un catéter de pHmetría si no has hecho una previa manometría para determinar dónde es que están básicamente las zonas de intersección entre el esófago y los cambios de presiones, o incluso puedes diagnosticar una hernia hiatal por manometría. Entonces, esas son cosas de entender parte de estos procedimientos, ¿no? Creo que la respuesta, sí, digamos, teórica se podría dar, pero práctica realmente no existe. Uno no podría decir, no, voy a escoger solamente la pHmetría. Pero si es que aún así pudiésemos decir algo, probablemente yo pensaría más en la impedancia, que finalmente te habla de este fluido que está subiendo hacia el esófago, al margen de que sea ácido o alcalino. Pero estas son cosas teóricas que jamás se van a dar, porque la mayoría de pacientes que se les va a hacer una pHmetría están pasando por una manometría previa para saber dónde vas a colocar ese catéter de pHmetría, ¿no? Una pequeña aclaración. Los catéteres de pHmetría, hay pHmetría pura y hay pHmetría con impedancia. La gran mayoría de los de Manoscan vienen con impedancia, pero hay otras marcas que vienen pHmetría pura o pHmetría más impedancia. Es cierto que la impedancia siempre viene arrastrada, pero la pregunta que yo pienso ha querido hacer Edgardo es si extrapoláramos idealmente en base a lo que da cada sistema, cada estudio, ¿cuál es el que uno escogería si es que se pudieran hacer en forma individual, aislada, por decirlo? Cosa que es un poco fantástico, pero yo pienso que va pensado más al rendimiento de resultados más que a la electividad de cómo se realiza, ¿no? Muteado. Sí, Ahí. yo quiero interpretar la pregunta de Gustavo La Paz, es que deberíamos decir que aquellos que no pueden hacer estos estudios no pueden hacer cirugía bariátrica. Bueno. Wow. Claro, yo creo que eso es... Sí, doctor Contreras. ¿Sí? Sí. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Sí, sí. Dale, ya, perfecto. Pero gracias. Exactamente, suena como pesado decir, si no cuentas con eso, mejor no operes, ¿no es cierto? Suena como muy petulante. Pero si queremos dar un ejemplo de precisión respecto a lo que en el 100% de los casos deberíamos hacer ficticiamente o idealmente, quiero decir, claro, tendríamos que tener todos esos recursos. Sin embargo, en la práctica eso es prácticamente imposible. O sea, tal vez Lucho, con el armamentario que tiene, él puede darse ese lujo. En el caso nuestro tenemos algunas cosas de lo que él tiene, pero yo en la práctica, cuando tengo que elegir si puedo hacer la impedancia junto con la manometría, yo ya me doy por satisfecho, pero más que eso no lo consigo. Un detalle de comentario es
La idea nuestra al hacer el trabajo y ampliarlo lo más que se pueda es para poder tratar de establecer patrones, cosa que es difícil, pero mientras no hagamos este estudio y lo ampliemos a un número importante y quizá si sumamos esfuerzos entre todos los que estamos haciendo, podríamos quizá llegar a establecer un patrón sobre qué características ya pues basados en clínica o basados en frecuencia de resultados es que podríamos nosotros entrar a tallar. Me cuesta mucho trabajo que se pueda llegar tan fácil a eso, porque a veces hemos tenido sorpresas impresionantes, pero me gustaría el comentario de Verónica, que ella está en la misma angustia que yo. Sí, estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Sí suena muy fuerte decir, si no tenés acceso a esto directamente no operes. Sí me gustaría recalcar, bueno, un poco lo que decíamos antes, no basarnos en síntomas, no basarnos en uso de medicación, pero sí tener acceso a endoscopía. Creo que eso es, no podemos transar en eso. Podemos no tener manometría, podemos no tener pHimetría, pero tengo que tener endoscopía. Eso es básico. Entonces, si yo ya parto de la base que el paciente tiene esofagitis B, C, D, Barrett, ese paciente está excluido por completo para una manga gástrica. Esofagitis A discutible, y el hecho de que el paciente tenga una endoscopía normal no quiere decir que no tenga reflujo, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, ojo con ese paciente, porque más del 60% de los pacientes que tienen endoscopía normal tienen reflujo documentado por pHimetría. Así que ojo también con esos pacientes. Entonces, tenemos que hacer esa disquisición grande, tiene esofagitis, no tiene esofagitis, y del que no tiene esofagitis, entonces ahí voy a estar en riesgo de no diagnosticar un paciente con enfermedad por reflujo, ¿no es cierto? Completamente de acuerdo, Verónica, completamente de acuerdo, exacto. Una pregunta Sí. para Verónica. Para Verónica, y también para el doctor Poggi, ¿no es cierto? Si el paciente en la endoscopía tiene esofagitis o una hernia de hiato y es candidato a bypass e intraoperatoriamente se encuentra con un abdomen hostil, con muchas cicatrices por cirugías previas y que es muy dificultoso hacer el bypass, ¿qué técnica le harían? ¿Cerrarían los pilares? ¿Harían un listen sleep o qué técnica realizarían, digamos, o cuál sería la mejor opción? De hecho, nos ha pasado, no muy frecuentemente, tenemos muy pocos casos, pero sí, hay pacientes que tuvieron muchísimas cirugías, que tuvieron peritonitis y que es imposible de ganar el intestino delgado como para seccionar el asa y subirlo y hacer una gastroyeyuno. Y en ese caso, si el paciente tiene... Por suerte no me ha tocado que sea un caso de un esófago de Barrett, pero sí pacientes que tienen hernia hiatal. Entonces, en ese caso, se recomienda disecar los pilares, restaurar el estómago a la cavidad abdominal, hacer un cierre de los pilares sobre bujía y ahí hacer la manga gástrica. No tengo experiencia con Nissen sleeve y particularmente no creo que sea una cirugía adecuada, pero esa es mi experiencia. No sé, Luis, si tiene alguna otra comentario. Concuerdo completamente contigo. O sea, es difícil, pero sí me preocuparía de restablecer a nivel del hiato, restablecer esa hernia hiatal. El problema de lo del Barrett es lo que me costaría mucho trabajo y no sé. Sí me preocuparía tener un paciente con esas características definitivamente. Quizá trataría por todos los medios de buscar de liberar algún intestino, a lo mejor, salvo que sea un abdomen pues impenetrable, ya allí no quedaría otra alternativa y sería cosa de hacer un tratamiento con un seguimiento posterior muy estricto para evitar problemas de malignidad a nivel del Barrett crónico con reflujo, porque de hecho la manga va a producir reflujo, y que definitivamente el tratamiento con inhibidores de bomba e incluso depulsentes de contacto van a ser casi la regla, y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que preocuparnos en que esto no vaya a más. Sin embargo, muchas veces testarudeamos en alguno de estos pacientes que no tienen un abdomen cerrado y logramos mover asas, pero muchas veces también tienen limitaciones y cuando hay
híbridos o adaptaciones son las que peor salen. Entonces, yo creo que lo más justo sería hacerle una manga para que el paciente baje de peso y quizá en el tiempo en que baja de peso ese abdomen ya aflojó y se pueda después, si es que lo requiere, hacer una transformación a un bypass. Una preguntita antes de que empiece Verónica con su charla. Pongan que tienen un paciente con enfermedad de Crohn, un índice de masa corporal de 42, una hernia hiatal diagnosticada en el prequirúrgico de moderada a grande con reflujo severo. ¿Qué técnica le hacen? Para todos, no para Lucho y Vero, para todos. Escúchame, más o menos la respuesta ya está dada, ¿no? O sea, esa enfermedad de Crohn es la que prácticamente te desautoriza todo lo que son enfermedades derivativas con el intestino porque puedes tener mucho más riesgo de complicaciones. Tendrías que ver la manera de hacer un asa de una manga, pero definitivamente la vigilancia posterior es lo que tendría que ser de cuerpo a cuerpo, porque definitivamente son pacientes que no, a la larga no van a poder ser sometidos a ningún tipo de derivación y habría que trabajar con el equipo multidisciplinario muy fuerte para que con dieta y con manejo endocrinológico este paciente pueda tener un mejor resultado, ¿no? Pero habría que hacer endoscopías anuales, habría que hacerle una serie de controles y con tratamientos inhibidores de bomba de por vida prácticamente para evitar una mayor complicación o que una esofagitis se transforme en Barrett o cualquier otra avance a peor. Pero yo creo que el problema de la enfermedad de Crohn y todo lo que son enfermedades inflamatorias del estómago son uno de los dolores de cabeza que no sé en Argentina cómo será, en el Perú no es tanto, pero los americanos se vuelven locos con eso porque definitivamente ellos sí tienen una incidencia brutal. Sí, yo para agregar un comentario con el primer caso que estaban planteando con adherencias, hubo presentación de casos interesantes, creo que en alguna de las charlas el año pasado en el Congreso Mundial, y lo que se planteaba con ese tipo de pacientes era liberar un asa y hacerle un SASI, ¿no? Como no todo es manga bypass, siempre hay opciones, cosa que yo no hubiese hecho, pero son simplemente opciones, hay veces que algunas personas pueden plantear simplemente todos buscando una solución para lo que es el reflujo y tratar de bajar la presión a esa manga gástrica, ¿no? Y lo que algunos otros plantean es, en pacientes con este tipo de problemas de reflujo, es, ¿por qué no hacer una manga un poco más suelta, ¿no? Lo cual, no sé si es que eso tiene mucho sentido pensando en que esté más suelta, vaya a tener menos presión y menos reflujo. No hay nada realmente que avale una cosa o la otra, pero son opciones que en el momento creo que cualquiera de nosotros podemos encontrarnos y tener opciones en qué pensar, ¿no? Mariano. Sí, Federico. No, a ver, con respecto al caso que habían comentado del paciente con esófago de Barrett y múltiples adherencias, un abdomen inaccesible. A ver, yo no estaría tan en contra, yo esperaría un poco los resultados del ENSLIP. La verdad que me parece que el talón de Aquiles de la manga gástrica es el reflujo y si se puede asociar una técnica antirreflujo para mejorar ese talón de Aquiles que tiene el procedimiento, me parece que es una bala de oro que estamos teniendo. O sea, no lo descartaría tanto. Por ahí en ese paciente no sé si no sería una alternativa. No tengo experiencia, lo conozco a David mucho y sé de su seriedad trabajando. Y la verdad que el concepto me parece bastante interesante. Incluso, revisando un poco la literatura, creo que Attila Chendes había publicado, no lo había publicado con el nombre de ENSLIP, pero sí un paciente con Nissen que había aumentado de peso y lo único que hizo fue hacer una manga sobre un Nissen ya previamente hecho. Eso se lo publicó hace varios años. No me acuerdo bien el año y el journal, pero sé que lo publicó él. Y en ese paper él reporta una muy buena pérdida de peso con esa técnica, que sería un ENSLIP, pero hecho como en dos tiempos. Primero el Nissen y después ante el fracaso el SIB. Así que en ese paciente yo no sé si no me parecería una alternativa la manga gástrica, el ENSLIP. Y otra cosa que por ahí, que no lo leí y no tengo experiencia, pero recordemos que hay tratamientos endoscópicos para el esófago de Barrett y el reflujo. Quizás en algún momento sea alguna alternativa para algunos casos puntuales en los cuales sea imposible hacer un bypass. Saber que hay tratamientos endoscópicos, que hay muy buenos resultados con esos tratamientos para el esófago de Barrett, y también hay
incluso tratamientos endoscópicos para el reflujo per se, no esófago de Barrett, telestreta, etc. Así que me parece que hay alternativas. Parece que por eso es un poco lo que comenté. Es un largo camino que estamos recorriendo. Me parece que hoy por hoy es la vedette el reflujo en la cirugía bariátrica en general. Y me parece que hay muchas alternativas. Buenísimo. Un comentario de Juan Eduardo y seguimos con Verónica, ¿le parece? Sí. Mira, el ejemplo es bien complejo, evidentemente, y por eso hay como muchas opiniones. Pero yo he aprendido a lo largo de mi vida de que el cirujano también tiene que saber decir no. Hay situaciones en las cuales no necesariamente tenemos que darle la opción de una cirugía a un paciente, sobre todo cuando la única opción que va a ofrecérsele le va a provocar a lo mejor más problemas que beneficios. La experiencia que nosotros tenemos en casos no equivalentes a esto, pero donde nos hemos visto forzados a hacerle una manga a un paciente que tenía un reflujo severo, ha sido un desastre. Posteriormente, estos pacientes han tenido un reflujo inmanejable y su calidad de vida se ha deteriorado al punto de arrepentirnos de haberle hecho ese procedimiento. Por lo tanto, también, si bien es cierto y creo que es válido buscar alguna alternativa, como se ha dicho, también puede ser válido ofrecerle un tratamiento médico y no necesariamente quirúrgico. Y repito, dado que hacerle una manga a un paciente que tiene Barrett y un reflujo severo va a significar más reflujo y más problemas esofagogástricos. Excelente. Bueno, gracias Juan Eduardo. Bueno, Lucho, impecable todo, la verdad, una charla clarísima, lindo debate posterior. ¿Querés hacer un último comentario para cerrar y seguimos con Verónica? No, yo quiero escuchar a Verónica, ese es mi cierre, quiero escucharla a ella. Excelente. Bueno, empiezo con la parte que me toca. Va a haber muchas cosas que se superponen inevitablemente con lo que dijo Luis, pero bueno, trataremos de pasarla rápida. Hay muchos números, voy a tratar de llevarlos lo más eficazmente posible y de manera amena a través de estos números. Y el temario es el siguiente, vamos a hablar de la manga y reflujo, que ya hablamos bastante, el bypass y el efecto sobre el reflujo, el tratamiento que le podemos ofrecer a estos pacientes con reflujo post cirugía bariátrica, y después vamos a desarrollar un caso clínico que se aplica, que justamente es un caso que tenemos en este momento en nuestro equipo de difícil resolución. Comenzando por la manga gástrica, como decíamos recién, es un procedimiento que, si observamos la progresión en cantidad de cirugías, si todo el espectro de cirugías fue aumentando a lo largo de los años, fíjense lo que pasó con el tipo de cirugías. En 2011, casi el 18% de las cirugías eran mangas gástricas, y en este momento, en realidad en 2018, más del 60% son mangas gástricas. Lo inverso pasó con el bypass. En ese momento, el 37% de las cirugías eran bypass, y este número bajó a 17%, con lo cual claramente la cantidad de mangas que se hacen va en aumento día a día. ¿Y por qué se produce eso? Bueno, es una cirugía que no requiere anastomosis, que no crea defectos mesentéricos, con lo cual no vamos a estar corriendo atrás de un paciente con una hernia interna, no tiene mala absorción, tiene muy baja incidencia de síndrome de dumping, nos permite el acceso endoscópico al estómago, diferente de la gran desventaja del bypass gástrico, que nos quede excluida una parte del estómago, y por supuesto tiene menor complejidad técnica. Ahora bien, es una realidad, hay más mangas, es una cirugía menos compleja, pero, como decía anteriormente, no podemos ignorar el efecto de la manga sobre el reflujo, porque puede tener consecuencias gravísimas, como estuvimos hablando recientemente. En el año 2015 nosotros publicamos nuestra experiencia, y en ese momento había solamente 4 estudios objetivos que basaban sus resultados en manometría y pHimetría. El resto de las publicaciones se basaban en síntomas, se basaban en necesidad de utilización de inhibidores de la bomba, y como les decía antes, si teníamos suerte, había alguna endoscopía por ahí. De los 4 trabajos objetivos, 3, uno era el nuestro, hablaba de la manga y el reflujo como una posibilidad. La manga produce reflujo. Y solo uno de los trabajos, objetivamente,
pudo evidenciar la mejoría del reflujo luego de la manga gástrica, que es el trabajo de Rebecki. Entonces, comenzando justamente por ese trabajo, por el trabajo que observa como beneficiosa la manga en el reflujo, es un trabajo que hicieron con 75 pacientes que fueron sometidos a manga gástrica y los dividieron en dos grupos. Un grupo que tenía reflujo antes de la manga y otro sin reflujo. Entonces, si vemos lo que pasó con el grupo de pacientes que tenía reflujo, ellos pudieron objetivar una mejoría. Fíjense que el score de Mister, recuerden que el normal es 14.7 o menos, bajó de 39 a 10, con lo cual esto es un efecto beneficioso. Pero cuando analizaron el grupo que no tenía reflujo, el 5% de los pacientes desarrolló reflujo. Así que incluso este trabajo que favorece la manga encontró reflujo de nuevo. Y después vamos a analizar una serie de trabajos, no podemos analizar todos. En este momento les diría que trabajos bien hechos con datos objetivos son entre 9 y 10. Así que elegí algunos para ir analizando. Este es un trabajo que se hizo con 20 pacientes sometidos a manga gástrica. Cuando analizaron los síntomas, antes de la manga, 70% de los pacientes tenían síntomas, después de la manga, 90%. Y cuando vamos a los datos objetivos, vemos que la presión del esfínter esofágico inferior claramente bajó de manera significativa, y lo contrario subió con la exposición ácida, claramente aumentó de manera significativa, con lo cual concluyeron que la manga da reflujo. Este es otro trabajo interesante que se realizó con 50 pacientes sometidos a manga gástrica, con 6 meses de seguimiento, y acá también dividieron a los pacientes que no tenían reflujo antes de la manga y los que sí tenían. Entonces, cuando vemos qué pasó con los pacientes que no tenían reflujo antes de la manga, vemos que casi el 70% desarrolló reflujo. Esto, repito, medido por pHimetría. Y de los que no tenían reflujo, el 33% resolvió su reflujo. Así que resultados mixtos. Este es otro trabajo de 12 pacientes. Son pocos pacientes, pero lo interesante es que agregaron impedanciometría. Entonces, vieron que el score de Mister claramente subió de manera significativa, pero cuando agregaron impedancia pHimetría, vieron que los episodios de reflujo no solamente eran ácidos, sino era, como hablábamos anteriormente, no ácidos, así que tenían reflujo ácido y alcalino. Y esto es importante, justamente para el setup de un esófago de Barrett, el reflujo mixto. Y esta es nuestra experiencia que publicamos en el 2015 con 24 pacientes sometidos a manga gástrica, todos estudiados con manometría y pHimetría pre y post, y observamos, este trabajo también ya lo mostró Luis, una clara disminución de la presión en el esfínter esofágico inferior y un claro aumento del score de Mister de 15 a 46. Con lo cual concluimos que efectivamente la manga da reflujo. Cuando analizamos el estatus de los pacientes, fíjense que el 33% de los pacientes que tenía reflujo empeoró y el 25% de los pacientes desarrolló reflujo de nuevo. Y fíjense lo importante, y por eso otra vez haciendo hincapié en los síntomas, de estos pacientes que tenían un T-Mister patológico, casi la mitad no tenía síntomas. ¿Qué pasa con el Barrett? Bueno, esto también ya lo hablamos, uno de los trabajos más choqueantes de la literatura que empezamos a ver fue el trabajo de Genco con 110 pacientes que nos advirtió, ojo con la esofagitis, hay mucho aumento de esofagitis, pero esto fue terrible. Esófago de Barrett, 17% de los pacientes desarrollaron esófago de Barrett. Y nuevamente haciendo hincapié en lo poco fiables que son los síntomas, fíjense que de los pacientes que tenían, esófago de Barrett, 25% de ellos no tenía síntomas. Así que, ojo, no nos guiemos por los síntomas. Bueno, y este es un cuadro de todos los trabajos que fueron saliendo. En realidad, los primeros que nos alertaron fueron los chilenos, que dijeron, ojo, 1% de esófago de Barrett. Y después, fíjense, 17, 15, 19, 4, 2 metaanálisis, 8, 11. Nosotros en nuestra experiencia encontramos 0,4%. Quiere decir que estemos alerta, manga puede dar esófago de Barrett.
¿Y qué concluimos? Bueno, de la revisión de la literatura vemos que el efecto de la manga sobre el reflujo es materia de controversia. Por eso es tan importante saber analizar los datos de la literatura y no guiarnos por trabajos que solamente nos reportan síntomas o solamente nos reportan el uso de IVP. La manometría y la pH-metría en candidatos a manga resulta imprescindible. Prevalecen los estudios objetivos que dicen que la manga provoca reflujo. Debemos advertir a los pacientes que podrían necesitar inhibidores de la bomba luego de la manga. Nuevamente, los síntomas no son fidedignos y tenemos que hacer seguimiento con endoscopía porque podemos encontrarnos con esofagitis o con esófago de Barrett. Ahora bien, paciente con manga, ¿qué le ofrecemos? ¿A quién tratamos y cómo lo tratamos? Bueno, esto surgió del consenso de Montpellier, que fue nombrado, y vemos que el consenso logró acuerdo, se acordó que cuando más del 70% de los cirujanos acordaban, era un acuerdo. Entonces, se fijaron, pacientes que habían tenido buen descenso de peso, que tenían síntomas de reflujo y que no los lograban controlar, la mayoría acordó que le ofrecería un bypass gástrico. Ahora, estos dos grupos de pacientes, fíjense, son pacientes que no tienen síntomas de reflujo, que tienen esófago de Barrett, pero ellos hicieron la diferencia entre si había perdido peso o no había perdido peso. Entonces, la mayoría de los cirujanos acordó que si no había perdido peso, debería ofrecerle un bypass. En cambio, en estos pacientes que habían perdido peso, fue dudoso. ¿Qué hacemos nosotros en la práctica con un paciente que tiene manga y que tiene reflujo? Bueno, aquellos pacientes que tienen reflujo documentado y que no logran controlar los síntomas con dosis completa de inhibidores de la bomba, son candidatos a cirugía. Aquellos pacientes en los que podemos identificar una falla técnica, es decir, que encontramos que la manga está rotada, que tiene adherencias, que tiene un fundus muy dilatado, entonces ese paciente claramente se va a beneficiar con una cirugía. Aquel paciente que tiene una hernia hiatal y no logra controlar los síntomas con medicación, aquel paciente igual con esofagitis que no logra curar su esofagitis con medicación, y por supuesto los pacientes que tienen esófago de Barrett. ¿Qué les podemos ofrecer hoy en día? Un bypass gástrico. Ahora, ¿cuál es el efecto verdadero del bypass gástrico sobre el reflujo? Hasta hace poco era la solución mágica, bypass, para el paciente con reflujo. Pero veamos estudios objetivos nuevamente. ¿Qué es lo que hace el bypass? Refrescando, hacemos un pouch pequeño, con lo cual podemos excluir la mayor cantidad de células parietales y nos aseguramos de que el ácido va a ser mínimo o nulo. Seccionamos el asa a 60 centímetros del ángulo de Treitz aproximadamente y la llevamos al pouch, construyendo una gastroyeyuna anastomosis, de modo que el alimento va a tener esta nueva vía y la bilis y los jugos pancreáticos van a ser secretados a aproximadamente 120 centímetros de la anastomosis, con lo cual nos aseguraríamos de no tener reflujo biliar porque sería muy difícil que la bilis hiciera este recorrido. Entonces, curaríamos el reflujo ácido y el reflujo biliar. Ahora veamos qué es lo que pasa. Este es un trabajo de España con 20 pacientes también sometidos a bypass gástrico, en los que objetivaron que el score de Mister bajaba de 48 a 7 y que el 95% de los pacientes lograba tener una pH-metría normal. Estos resultados resultaron alentadores. Este es un estudio de Brasil que está muy bien hecho, con 53 pacientes que fueron estudiados en forma preoperatoria a los 6 meses y a los 39 meses. Como podemos ver, el porcentaje de pacientes con síntomas cayó dramáticamente, el porcentaje de pacientes con esofagitis también cayó, pero aún había 19% de pacientes que tenían esofagitis y el 7% desarrolló esofagitis de novo. Y de estos pacientes, el 50% tenía pH-metría normal, o sea, esofagitis con pH-metría normal. ¿Qué pasó con la pH-metría de estos pacientes? Nuevamente, el de Mister bajó dramáticamente, pero cuando analizamos la cantidad de pacientes que permaneció con reflujo, fíjense, 23 pacientes todavía tuvo reflujo y el 9% de los pacientes desarrolló reflujo de nuevo. Este es otro trabajo de España en el que analizaron 40 pacientes, lo mismo.
El score de Mister bajó dramáticamente a niveles normales, pero fíjense, cuando analizamos el porcentaje de pacientes, antes de la cirugía casi 60% de los pacientes tenían reflujo y luego de la cirugía el 15% permaneció con reflujo. O sea, descendió de manera favorable, pero todavía tenemos 15% de pacientes con bypass y reflujo. Este es otro trabajo interesante porque compararon, hicieron pHimetría y manometría pre-manga y post-manga y lo mismo hicieron con el bypass. ¿Qué pasó con la manga? El 66% de los pacientes desarrolló reflujo de novo. ¿Y qué pasó con el bypass? Miren este número sorprendente. 12% desarrolló reflujo de novo. Y esto es interesante porque también hicieron impedanciometría, y vieron que no solo fue el reflujo ácido el que aumentó, sino que también el reflujo alcalino, tanto en la manga como en el bypass. Esta es nuestra experiencia en pacientes con esófago, con bypass gástrico. Esto todavía no se publicó. Estudiamos 250 pacientes que iban a ir a manga, eran candidatos. Y fíjense la importancia de hacer manometría y pHimetría. De esos pacientes, casi el 40% fue redireccionado a bypass porque tenía reflujo. Es decir, que si nosotros no le hubiéramos hecho los estudios funcionales, esos pacientes los hubiéramos empujado al abismo con una manga gástrica. De esos pacientes, lamentablemente, solo 13 pudimos estudiar antes y después, pero están completos, con estudios, manometría y pHimetría pre y post. ¿Qué pudimos ver? Que después del bypass gástrico, el score de Mister bajó dramáticamente, de 36 a 11. Y cuando vimos el estatus de los pacientes, entre resolución y mejoría, tenemos un 92% de los pacientes. Pero todavía el 8% de los pacientes permaneció con reflujo. Y de los pacientes que tenían esofagitis, que eran 2, la mitad resolvió y la mitad permaneció con esofagitis. ¿Y qué pasa cuando sometemos a un paciente con esófago de Barrett a un bypass gástrico? Bueno, este es un trabajo que justamente es muy interesante porque son 10 pacientes convertidos de manga a bypass por esófago de Barrett. Son 8 cortos y 2 largos, todos tenían endoscopía antes de la manga, sin esófago de Barrett. ¿Qué pasó? Luego del bypass, 80% de los pacientes resolvieron su esófago de Barrett. O sea, es un resultado alentador. Esta es nuestra experiencia con 19 pacientes con esófago de Barrett, 11 pudimos estudiarlos antes y después, todos sometidos a bypass gástrico, teníamos 9 pacientes con Barrett corto y 2 con Barrett largo, y vimos que la remisión se observó en 4 pacientes, es decir, 36% de los casos. Ahora, quedan ciertos interrogantes. Si dijimos que el pouch era pequeño y tenía pocas células parietales productoras de ácido, si dijimos que le íbamos a hacer una asa alimentaria y que la desembocadura iba a ser a 120 centímetros para evitar el reflujo biliar, ¿por qué hay pacientes que todavía tienen de Mister anormal? ¿Por qué hay pacientes que todavía tienen esofagitis o incluso desarrollan esofagitis de novo? ¿Y por qué hay pacientes que tienen esofagitis con de Mister normal? Bueno, causas, estas son las primeras que debemos descartar y son las más comunes y que se nos pueden venir a la mente en la práctica diaria, y son las siguientes. Una estenosis de la anastomosis, muy frecuente, aproximadamente 5% de los pacientes en nuestro grupo tienen estenosis de la anastomosis, una fístula gastrogástrica, una hernia hiatal, alteraciones en la motilidad esofágica con un esfínter hipotenso, un pouch agrandado de tamaño, eso nos va a producir reflujo, una asa alimentaria corta que vaya a permitir el reflujo biliar, un candy cane, es decir, cuando esta porción de la asa alimentaria nos queda de excesiva longitud, eso puede acumular comida y hacer que el paciente tenga reflujo, y como decía Luis también, una configuración errónea con una configuración en Oderus. Una vez que descartamos estas causas anatómicas y funcionales, ¿por qué el paciente puede seguir teniendo reflujo? Y una de las preguntas que nos hacemos es, ¿puede haber ácido en el pouch luego de un bypass, a pesar de ser chiquitito y tener pocas células parietales? Bueno, este es un estudio interesante que hizo Herbela en 15 pacientes post-bypass gástrico.
Entonces, midió con pHimetría cómo se comportaba el ácido en el esófago durante el ayuno. Acá vemos claramente por debajo de 4 es considerado ácido, había ácido en el estómago, perdón. Luego el paciente come, el pH sube, y estos son pacientes con bypass gástrico. Fíjense que luego de la comida, en el antro y en el cuerpo, el pH sube por encima de 4. Y este es el efecto buffer que tiene la comida, es decir, neutraliza el ácido. Sin embargo, hay una porción del estómago, justito por debajo de la unión gastroesofágica, que permanece con ácido. Y él lo llamó el acid pocket. Es como un bolsillo con ácido que se vio en el 20% de los pacientes con bypass gástrico. Esto sucede habitualmente, es un fenómeno fisiológico en los pacientes que no están operados, pero justamente lo curioso es que logró objetivarlo en pacientes con bypass gástrico. Quiere decir que sí hay ácido en el pouch, al menos en el 20% de los pacientes. Esta es otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Puede la bilis refluir a pesar de la configuración en IDE-RUX? Bueno, este es un estudio que se realizó en 41 pacientes, no son exactamente bypass gástricos, pero son gastrectomía total, gastrectomía distal y switch duodenal, en los que sí existe una configuración en IDE-RUX. Y lo que encontraron es que el 41% de los pacientes tenía bilis proximal a la anastomosis. Quiere decir que sí, puede refluir la bilis. ¿Y a qué lo atribuyeron? Bueno, hay una desconexión entre los marcapasos accesorios y el marcapaso principal que está localizado en el duodeno proximal. Entonces los autores atribuyeron esto a la motilidad alterada de este asa intestinal. Y fíjense este trabajo que nos habla del reflujo débilmente ácido. ¿Puede tener un rol en la patogénesis de este reflujo? Bueno, este es un estudio que se realizó con 86 pacientes, a los que se les realizó un bypass gástrico y también se realizó impedancio y pHimetría. Acá midieron pacientes sin reflujo preoperatorio y pacientes con reflujo preoperatorio. Entonces lo que midieron fue el porcentaje de pacientes que tenía episodios de reflujo débilmente ácido. Fíjense, antes de la cirugía, estos pacientes que no tenían reflujo, no tenían reflujo débilmente ácido, y este número subió significativamente después de la cirugía. Y lo mismo pasó con los pacientes post-bypass gástrico que tenían reflujo anterior a la cirugía. Lo bueno es que estos pacientes lograron un DeMister normal, pero aún tenían reflujo débilmente ácido. ¿Qué pasó luego de la cirugía con cada grupo? Fíjense, los pacientes que no tenían reflujo, el 30% tuvo esofagitis. Y de los pacientes que tenían reflujo, el 70% casi tuvo esofagitis. Quiere decir que los síntomas, puede haber síntomas refractarios a pesar del tratamiento con inhibidor de la bomba, y también puede haber esofagitis. Y claramente esto puede deberse al reflujo débilmente ácido. Los autores también atribuyeron esto a la alteración en la motilidad del asa con marcapasos ectópicos. Y esto es un poco el broche de oro a todo lo que venimos diciendo, y Herbela logró objetivar esto que venimos diciendo. Estudió con manometría de alta resolución 8 pacientes post-gastrectomía total con reconstrucción en IDE-RUX, no eran bypass. El 75% de estos pacientes mostró alteraciones en la motilidad en la porción proximal del asa intestinal. Cuando revisamos la literatura vemos que hay pocos estudios objetivos acerca del efecto del bypass sobre el reflujo, pero podemos ver que de esos estudios objetivos podemos concluir que el bypass puede tener un efecto positivo en la cura del reflujo o en la mejoría del reflujo, que hay casos de esofagitis y reflujo post-bypass, y que hay casos de regresión de Barrett post-bypass gástrico. Podemos concluir, entonces, con respecto a las preguntas que nos hacíamos anteriormente, que el pouch gástrico sí puede contener ácido, que la bilis sí puede refluir a pesar de la configuración en IDE-RUX, que el reflujo débilmente ácido puede ser responsable de la presencia de síntomas e incluso de esofagitis, que la alteración de la motilidad del asa alimentaria puede jugar un rol en toda esta patogénesis del reflujo post-bypass gástrico. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? ¿Qué le podemos ofrecer? Bueno, dijimos que el paciente con manga y reflujo
le podemos ofrecer un bypass y en este momento es la mejor opción que podemos brindarle. Pero hay otras alternativas. Por ejemplo, el Endostim, que es un dispositivo que aplica neuromodulación eléctrica en el esfínter esofágico inferior, se implanta de manera laparoscópica, son electrodos que se insertan en la región de la unión gastroesofágica, que están conectados a un estimulador y producen el efecto de contracción del esfínter esofágico inferior. Hay estudios realizados en manga gástrica, por ejemplo, 17 pacientes que realizaron pHimetría a los 6 y a los 12 meses. Se observó una disminución en el porcentaje de exposición ácida del esófago distal, pero no logró normalizarse completamente. Y cuando vemos el porcentaje de pacientes, menos de la mitad, el 41% resolvió, pero hubo 12% de pacientes que empeoró. Este es otro dispositivo, el LINX, que es un anillo que tiene esferas imantadas que se colocan alrededor de la unión gastroesofágica y hace las veces de esfínter esofágico inferior, reforzando la presión en la zona y evitando el aumento de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Acá tenemos un estudio con 13 pacientes en los que se colocó LINX, 8 post-manga, 4 post-bypass, 1 post-switch duodenal. Estos pacientes, el 15% presentó disfagia y requirió una dilatación endoscópica, y casi el 70% logró dejar los inhibidores de la bomba, y todos los pacientes estuvieron satisfechos. Cabe destacar que este estudio no tiene estudios objetivos, no tiene estudios funcionales. Acá es otro estudio, también con 13 pacientes, esta vez son pacientes sometidos a manga, que tienen Demister patológico, y ojo con estos números, casi el 8% requirió remoción del dispositivo por presentar disfagia, y más de la mitad de los pacientes presentó recurrencia de los síntomas y requirieron inhibidores de la bomba. Nuevamente, no tienen estudios objetivos. Y para finalizar, alguien nombró esta posibilidad, Estreta, que es la aplicación, es una terapia endoscópica que aplica energía por radiofrecuencia a la unión gastroesofágica, produciendo fibrosis de la capa muscular y con eso disminuyendo la posibilidad de reflujo del estómago hacia el esófago. Tenemos un estudio con 7 pacientes post-bypass gástrico, un paciente se perdió de seguimiento, la mayoría, más del 80%, logró resolver los síntomas y logró dejar los inhibidores de la bomba. Y este sí tiene estudios objetivos, fíjense cómo descendió el Demister de 35 a 14, un Demister normal, pero cuando vemos esto, vemos que de los 6 pacientes que tenían estudios preoperatorios objetivos y todos tenían un Demister patológico, 2 de ellos permanecieron con Demister patológico, es decir, que el 33% de ellos no logró resolver su situación. En resumen, la manga gástrica se asocia a reflujo, los estudios funcionales en candidatos a manga resultan imprescindibles, tenemos que realizar vigilancia con endoscopía post-manga gástrica, tenemos que descartar la presencia de esofagitis o esófago de Barrett luego de la manga. El bypass gástrico en este momento sería la mejor opción para el reflujo post-manga, sin embargo puede haber reflujo aún post-bypass, y existen tratamientos opcionales, pero aún son materia de investigación. Muchas gracias. Excelente, Verónica. Clarísimo, clarísimo todo. Edgardo, querías decir algo. Una pregunta para Verónica y para Lucho. Coincido con lo que dice Verónica. ¿Cada cuánto le crees que debería hacerse una endoscopía a un paciente en un posoperatorio de una manga gástrica? Bueno, justamente eso no está acordado ni siquiera en el consenso. Personalmente, al año de la cirugía, nosotros le indicamos una manga gástrica y de acuerdo a ese resultado seguimos al paciente. Ese paciente que tiene esofagitis ya al año lo vamos a seguir más de cerca. El paciente que no tiene esofagitis podemos contemporizar e ir viendo si el paciente presenta síntomas o algo que nos llame la atención. Pero al año yo le indicaría una endoscopía a toda manga gástrica.
En el caso de nosotros, el protocolo nuestro es una endoscopía a los 3 meses y al año, que es lo que hacemos en la enfermedad de reflujo. Normalmente todos los pacientes operados de Nissen se les hace a los 3 meses del año su manga, y les estamos haciendo volumetría inicialmente también a esas fechas, pero estamos viendo de que más útil es hacer la volumetría y repetir la pHmetría, manometría, impedancia al año. Esto obviamente es parte de nuestro protocolo. Como dice Verónica, esto no está establecido, sino es parte de nuestro protocolo de investigación y que tenemos que esperar un tiempo para poder dar resultados sobre ese estudio. Bien, Federico, ¿algún comentario? No, un poco lo que había, digamos, comentado al principio, cuando empezamos toda esta sesión, digamos. Me parece que la manga genera reflujo, me parece que el bypass tampoco es tan bueno como pensábamos. Me parece que hay un porcentaje de pacientes que tienen reflujo a pesar de tener bypass. Sí, sí. Es el desafío un poco de los que hacemos cirugía bariátrica, convivir con el reflujo, consensuar cuáles son a qué paciente hacerle tal o cual técnica, cómo se estudian, cómo se siguen, qué terapéuticas ofrecerle. O sea, hay un camino todavía por recorrer. Me parece que está un poco insinuado para dónde va la cosa, pero me parece que hay todavía muchos interrogantes dando vueltas. Justamente, Fede, y le hago una pregunta a todos para que vayan contestando. Luis habló de protocolos, pero protocolos de investigación, pero es muy importante que todos los equipos tengan protocolos de acción y de toma de decisiones en sus equipos sobre el reflujo, de qué técnica hacer y demás. Y a eso va mi próxima pregunta, que es un poco lo que los participantes quieren saber. ¿Cuándo ustedes deciden hacer una manga gástrica y cuándo un bypass gástrico? Quedó bastante claro para mí en lo que pusieron, pero me gustaría que lo digan objetivamente. Si quieren empezamos con Guillermo, Juan Eduardo, Luciano, y después vamos a Luis y Federico y Vero. Sí, sí, nosotros tenemos protocolizado, por supuesto, siempre endoscopía preoperatoria, y de acuerdo a la endoscopía, si tenemos esofagitis B o C, o tenemos hernia de hiato o Barrett, por supuesto, nosotros como protocolo en principio hacemos un bypass gástrico. Si ese bypass gástrico, una vez intraoperatorio, como hoy lo planteamos, tenemos un abdomen donde es muy dificultoso poder llevar el asa hasta el pouch, en ese caso lo que hacemos es cerrar los pilares, ¿no es cierto?, y descender el esófago, el esófago al abdomen y cerrar los pilares, digamos. Eso sería como protocolo. Y sí hacemos seguimiento a todos los pacientes, y cuando estos pacientes tienen esofagitis o algo, les seguimos haciendo endoscopía en forma selectiva, postoperatoria, como seguimiento, digamos, de su patología de reflujo, digamos. Eso más o menos es nuestro protocolo. Bien, Juan Eduardo. Sí, a ver, como primera cosa coincido con el comentario anterior. Nosotros a todos nuestros pacientes le hacemos una endoscopía preoperatoria. Si el paciente tiene cualquier grado de esofagitis, de acuerdo a la clasificación conocida de Los Ángeles, nosotros lo descartamos de manga gástrica. Nosotros tenemos muy mala experiencia con los pacientes que cuando partimos hace más de 10 años con manga, y que no sabíamos este tema, y que teniendo una endoscopía con algún grado de esofagitis, los sometimos a manga gástrica, los resultados fueron muy malos, y son todos los pacientes que estamos actualmente convirtiendo en un bypass gástrico. Por lo tanto, primero, endoscopía preoperatoria. 2, si hay algún grado de esofagitis, de acuerdo a nuestros protocolos, no va a una manga gástrica. Por lo tanto, y ahí quiero reforzar un poco lo que antes comenté, que no fue muy completo, porque la pregunta era muy puntual respecto a los casos que dieron. Nosotros no nos preocupamos entonces de hacer una impedanciometría o un estudio funcional esofágico a un paciente que ya lo tenemos decidido que va a ir a un bypass gástrico.
Eso queda solamente sujeto para situaciones puntuales donde hay una disyuntiva, que son casos muy particulares y no son los más frecuentes. Repito, si el paciente tiene esofagitis en cualquier grado, va a bypass. Y termino diciendo que, de acuerdo a nuestro protocolo, los pacientes que se someten a una manga gástrica al año y también los de bypass gástrico al año tienen una endoscopía. No hacemos una endoscopía antes, como lo hace Lucho al tercer mes, porque consideramos de que durante los primeros meses los pacientes casi todos están relativamente bien y no se ha todavía manifestado las alteraciones sintomáticas o anatómicas que se observan en un plazo mayor, como a partir del año o más. Esa sería mi respuesta frente a esa pregunta. Excelente. Lucho, Luciano. Bueno, tenemos un protocolo obviamente muy parecido. Lo que nosotros, o lo que yo normalmente hago primero es fijarme en el peso del paciente, ¿no? Que es una de las cosas que a veces nos olvidamos, ¿no? Yo creo que el talón de Aquiles de la manga no es el reflujo, sino es la reganancia de peso. Entonces, digamos que el reflujo es el segundo talón de Aquiles, si hubiese. Entonces, IMC arriba de 40, esos pacientes van a bypass. Yo ni siquiera converso la posibilidad de una manga gástrica. Entonces, paciente que va a bypass, normalmente, si es que el paciente tiene una duda y insiste que quiere hacerse una manga gástrica, le contamos de los procedimientos preoperatorios, y es impresionante lo fácil que es convencer a alguien de que se haga un bypass gástrico cuando tienes que explicarle cómo es una manometría y una pH-metría. Cuando el paciente, fuera de eso de ahí, lo que se le hace de manera rutinaria es radiografía de esófago, endoscopía, pH-metría y manometría, y cualquier hallazgo patológico no va a manga gástrica. Lo que empezamos a ver cada vez más, mientras más empezamos a hacer pH-metrías y manometrías, es que hay pacientes con reflujo que tienen manometrías normales, o sea, tienen buena función esofágica, que no necesariamente tienen esofagitis, pero que tienen temas conductuales muy claros, ¿no? Y lo interesante, por ejemplo, cuando uno anda en las pH-metrías, la pH-metría tiene, por ejemplo, un diario donde el paciente te dice qué es lo que come. Entonces tú revisas, por ejemplo, dónde es que el paciente hace reflujo y qué es lo que pone en su diario, y el paciente te pone que a las 8 de la noche comió un sándwich, a las 8:30 se comió unos chisitos o unas parpitas, a las 9 comió una gaseosa, a las 9:30 comió algo más. Ese paciente tiene que ir al psicólogo, y por ejemplo estos son pacientes que luego de evaluación conductual, que esa es una de las cosas que no es finalmente, no somos nosotros, ¿no? Es el paciente también el que tiene que tener algo que se evalúe más allá de la parte fisiológica. Estos pacientes con problemas conductuales, que al final ni siquiera terminan teniendo un trastorno de alimentación claro, sino simplemente les gusta comer, y a pesar que saben que van a pasar por este proceso, no se adhieren a una dieta de manera sencilla, necesitan este tratamiento, y finalmente tenemos un par de pacientes así, a los cuales yo sí les he hecho una manga gástrica y estamos a la expectativa de ver cómo es que van a evolucionar. Pero mi protocolo es exactamente igual al que se ha presentado en la primera presentación por mi padre. Si es que hay cualquiera de los hallazgos patológicos mencionados, ya sea esofagitis, incluso esofagitis A, si tiene hernia hiatal arriba de 3 centímetros, trastornos de motilidad, todos esos pacientes van inmediatamente a bypass gástrico, y hasta el día de hoy, bueno, solamente a un paciente me ha tocado decirle que no le voy a hacer una manga gástrica, pero los demás pacientes llegan a entender, y eso es algo que a la larga creo que tenemos que también conversar con los pacientes, y que los pacientes entiendan las expectativas reales, y bueno, la mayoría de nosotros moderando nuestro entusiasmo con la manga gástrica, que al comienzo ha sido demasiado grande. Y creo que como otro pequeño comentario es, esta es una cirugía pues que realmente tiene muy buenos resultados, pero que se está ganando una mala reputación por malas indicaciones, y creo que a la larga eso no es justo para la manga gástrica, y tenemos que saber bien escoger a nuestros pacientes, y en ese sentido invocar a todos. Creo que como alguna vez te escuché a ti decir, Mariano, que Michelle le decía a Noca, decía, tú estás haciendo un N-sleeve porque estás buscando soluciones para esto, ¿no? Entonces, las soluciones no solamente hay que buscarlas en el postoperatorio, sino en el preoperatorio. Y si todos no empezamos a tener un poco más de visión de esto, creo que la manga gástrica va a seguir perdiendo o ganando una mala reputación, que creo que no es justo para esta técnica. Clarísimo, Luciano, clarísimo. Vero. Algo que me parece importante aclarar, al menos en nuestra experiencia, tomando todos los recaudos necesarios que estuvimos diciendo, estudiando al paciente previamente, objetivamente, manometría, pH-metría, impedancio,
Aún así, seleccionando el paciente meticulosamente, nosotros tenemos 4% de conversión de manga a bypass por reflujo intratable. Con lo cual, me parece que es un dato no menor. Imagínense si nosotros no estudiáramos al paciente y masivamente fuera manga gástrica, sería un desastre. Sí. Completamente de acuerdo, Verónica, por supuesto. O sea, por eso mismo es importante protocolizar y tener una sistemática de acción, por supuesto. Edgardo, perdón, para la doctora Verónica, ¿quiere decir que se refiere a pacientes que tuvieron un reflujo de novo? ¿A eso se refiere? No necesariamente reflujo de novo. Pacientes, al principio, en la publicación que mostré, tuvimos pacientes que estaban borderline, con un demister no excesivamente patológico, pero pacientes que tenían un demister de 16, de 17, eso fue lo máximo. Esos fueron los pacientes incluidos y esos fueron los que empeoraron claramente, fue ese 33% que empeoró. Con lo cual, en este 4% de conversión hay de esos pacientes y cuando definitivamente dijimos, este es el punto de corte, por debajo de 14.7, si no, definitivamente no se hace una manga. Y ahí es cuando decidimos que se operaban solamente los pacientes que no tenían reflujo. Por eso hay una mezcla en ese 4% de pacientes que tenían un reflujo leve preoperatorio y otros que tenían reflujo de novo. Okay. Quizá un comentario que Verónica quizá me pueda refrendar o darme una opción, es el concepto de reflujo es uno, pero también existe el otro concepto que es el trastorno de motilidad. O sea, hay pacientes que con índices de la clasificación de Chicago bajísimos, de menos de 450, es decir, pacientes que tienen cuadros muy parecidos a la acalasia y que son dismotilidades severas, son pacientes que, por ejemplo, en nuestro grupo de pacientes operados de reflujo, hemos tenido un 4% de pacientes que yo les he llamado pacientes que cuando he analizado su manometría, yo les he puesto a esos pacientes que eran pacientes que iban camino a la acalasia. Los gastroenterólogos nos dijeron a nosotros, lo has operado mal y ese paciente está muy apretado y le has producido una acalasia postquirúrgica. Y nosotros le enseñamos la manometría previa y le indicamos de que este paciente tenía una manometría de mala calidad y que lo que había pasado con la operación es que había empeorado. Esto mismo pasa con los pacientes de manga. Es decir, si un paciente tiene una dismotilidad esofágica severa y le hacemos una manga que va a empeorar porque todos los indicadores son a empeoramiento de la dismotilidad, a pesar de que la dismotilidad no es un factor importante, sin embargo, si es ese rango de dismotilidad severa, sí va a un reflujo importante. Y casi siempre esos pacientes hacen gradiente invertida, muchas veces no por la presión gástrica muy brutal, sino por una presión esofágica muy deteriorada. Es decir, pacientes que tienen 29 o 30 milímetros de mercurio o menos de 30 y tienen una presión gástrica de 50, ya tienen reflujo terrible y son pacientes que van a tener ese problema sin que muchas veces sean unas pH-metrías brutales. Entonces, no es, por esa razón, no hay forma de que un solo objetivo sea el asunto, sino es el entorno. Y que incluye lo que hace un rato dijo Luciano, hay pacientes cuya conducta de alimentación no las vas a arreglar nunca y esos son los peores, porque realmente ninguna cirugía va a resolver ese problema, más que, como yo les digo a algunos pacientes que son intratables, les digo, a ti lo único que te va a resolver el asunto es la decapitación, es la única técnica bariátrica que voy a tener que utilizar. Pero no es posible de aislar y decir un puntito, no, manometría normal, ¿qué importa la pH-metría y la impedancia? La manometría es normal, lo opero. No, señor, ese es el gran problema. ¿Por qué razón? Es que no podemos llegar a una conclusión tan fácil. La explicación que yo le doy es que si uno cuenta los factores, hemos encontrado más de 20 factores que condicionan. Son por lo menos 7 básicos en relación a la estructura, al movimiento y a la fisiología y a los resultados de pH-metría, manometría e impedancia. Sin embargo, esto va de la mano con técnica operatoria, porque una falla en la técnica operatoria empeora toda la situación. Es más, un paciente normal con una mala técnica operatoria va a ir a mal, ¿no? O sea, estenosis en la insuficiencia angularis, estenosis al medio o estenosis post-fístula, que son pacientes que van a ir a reflujos muy importantes. Entonces, estamos hablando de un mar de componentes y que en reflujo no los hemos podido controlar todos, con manga peor.
porque no tenemos fondo gástrico, no tenemos cuerpo gástrico, no tenemos estructura anatómica para hacer maniobras de antirreflujo. El Nissen Sleeve, el problema que tiene es que en la cantidad de bolsa que le queda para tener el efecto antirreflujo que tiene, es el principio del mecanismo antirreflujo del Nissen es, si no se llena de aire o de contenido, no hay compresión del esófago, y al no haber compresión del esófago no funciona. Esa es la razón por la cual un DOR sobre una manga es bien deficitario, y un Nissen sobre un sleeve es bien deficitario. Y esa es la razón por lo que comenté yo de que cuando utilizas una misma técnica o fusionas técnicas para buscar parchar un santo, desvistes uno para parchar el otro. Entonces, ese es el gran problema que tenemos acá, que no es una cosa tan sencilla porque es multifactorial, que eso es lo que no nos cansamos de decir. Totalmente, totalmente, Lucho, es así. Fede, ¿algún comentario? No, nada, para decir, para no repetir nomás. Por ahí yo, digamos, yo no sé si sería tan categórico, vuelvo a lo mismo en el tema de que el end-sleep no sea por ahí el camino a seguir, no lo sé. No lo sé, pero como no lo sé, no me voy por el lado del sí ni por el lado del no. Vuelvo a lo mismo, digamos. Noca es un excelente investigador, serio, responsable, estoy en contacto con él, los números de él son muy buenos. La verdad que me parece que si él pudo, si quiere usamos la palabra emparchar dos técnicas para hacer un procedimiento que funciona, me parece que es vuelvo a decir lo mismo, es la bala de plata que encontramos para resolver el problema, en mi opinión, de la manga. Nosotros no tenemos tanto el problema de reganancia de peso. Me parece que el problema de la manga a nivel universal es el reflujo. Alguien puede tener en su experiencia otro problema, pero en general, en líneas generales, el tópico de la manga es el reflujo. Y si eso puede ser resuelto sin sacrificar pérdida de peso y resolución de comorbilidades, enhorabuena. Esperemos los resultados que él pueda ofrecer. Me parece que es una técnica bien planteada, conceptualmente bien planteada, y vemos si eso funciona. Me parece que de acá a unos años estaríamos hablando de otros números, no lo sé. ¿Mariano? ¿Mariano? Sí, Juan Eduardo, todo, dale. Sí, gracias. Quería hacer dos o tres consideraciones. La primera, que no lo dije al principio porque no fuimos derecho a las preguntas, es felicitarlos porque pocas veces me había tocado participar en una convocatoria de más de 700 asistentes o participantes a un webinar como este. Esto es un tremendo mérito de ustedes, felicitaciones por ello y me siento muy privilegiado de estar aquí por eso. En segundo lugar, felicitar a Luis y a la doctora Verónica porque he aprendido mucho. Uno como panelista, claro, tiene la oportunidad de opinar, de mostrar su experiencia, bueno, entregar algunos consejos, etcétera, pero yo creo que yo he aprendido más de lo que he entregado y por eso estoy muy, muy agradecido. Y lo tercero es que en mi experiencia, hasta hace un par de años, el 80% de toda la cirugía bariátrica que yo hacía era mangas. Y en este momento ya voy en el 50%, o tal vez no he sacado la cuenta en el últimos meses, pero estoy haciendo entre 40 y 50% de manga y el resto he vuelto al bypass. He ido creciendo cada vez más mi indicación y predilección por el bypass. Y eso está sustentado en gran parte por lo que hemos conversado ahora, por lo que hemos escuchado ahora, donde hay una cantidad importante de pacientes obesos que tienen asociado algún grado de reflujo y que automáticamente nosotros los descartamos para la manga, y por eso es que aparece y se engrandece ahí el bypass como la alternativa adecuada, como bien se ha dicho acá. Y por último, quiero comentar lo que, como compartió la conferencia de Lucho, respecto a la fisiopatología del tema y a la anatomía topográfica del esfínter gastroesofágico. Esa anatomía topográfica tan perfecta que la naturaleza nos dio para hacer que el esófago trabaje de la forma como funciona,
Entonces, cuando uno ve eso, flauta, dice, ¿qué daño estamos haciendo cuando pasamos por ahí con el bisturí, ¿no es cierto?, o con la endograpadora, y de alguna manera pasamos a destruir parte de este aparato esfinteriano, y en el fondo la manga viene a ser como el cuerpo del delito de lo que estamos comentando ahora respecto a del por qué se produce el reflujo, por qué los pacientes tienen todas las cifras que aquí se han mostrado y por qué también en nuestra experiencia, como lo mostró también Lucho, nosotros vemos cómo a lo largo de los años se va produciendo cada vez más reflujo en los pacientes que se le hace una manga gástrica. Porque termino con esto y quiero insistir lo que mencioné en algún momento y también lo mencionó Lucho. Todos los pacientes que están operados de cualquier cirugía bariátrica, y en este caso de una manga, están relativamente bien durante el primer año. Lo importante es ver qué pasa a lo largo de los años. Y en la experiencia nuestra, la curva va subiendo exponencialmente a lo largo de los años con respecto al reflujo en los pacientes que tienen manga, tanto con reflujo de novo como también aquellos pacientes que operamos con algún grado de reflujo preoperatorio donde se hizo más intenso el problema. Esas son las consideraciones que yo quería mencionar y Lucho dejó planteado en su conferencia algo de las mallas. No sé si va a tener tiempo, va a haber tiempo para discutir si el uso de la malla respecto a los pacientes que se operan y que se encuentran con una hernia hiatal y si se repara con o sin malla. Esos son mis comentarios y muchas gracias. Cortito y al pie, Lucho, que ya estamos casi en el cierre. Bueno, sobre el problema sobre las mallas, yo tengo un punto de vista probablemente sesgado. Es decir, nosotros hacemos la reparación de oficio de todos los hiatos, de oficio. Y ponemos malla, que es una malla reabsorbible de tipo biológico, en todos los hiatos de oficio. Es decir, todos los pacientes que se operan de hiato tienen una disección esofágica, una reparación de la crura y una malla para que provoque la fibrosis que nosotros sí hemos encontrado cuando hemos reingresado a posoperatorios para otras cosas. Sí hemos visto que hay fibrosis a ese nivel. No el hecho que se reabsorba implica de que desaparece el efecto de la malla, porque la malla lo que deja es fibrosis y esa fibrosis es la que hace de que esa sutura no fracase. Sin embargo, la malla, igual que la corrección de la hernia, no eximen de la recidiva reflujo, disminuye un poco el riesgo, pero no exime el reflujo porque la malla no está siendo una solución para el reflujo en el caso de una manga, sino está siendo simplemente una solución para la hernia hiatal, pero no para el reflujo, y hemos visto de que a pesar de corregir la hernia hiatal, la disminución del deslizamiento es un poquito, sin embargo, no impide el deslizamiento y tampoco impide el reflujo. Entonces, ese en manga me refiero, y ese detalle de la malla también todavía no tiene un resultado porque no es tan grande, pero tenemos que también buscar una estadística para ver si dentro de esas 300 mangas operadas, que casi todas tienen, o las que tenían hernia, reparación de hernia, ver si es que se incrementó en las que no tuvieron, frente a las que tuvieran mejores resultados frente a deslizamiento y frente a repetición de la hernia, porque respecto a reflujo, yo creo que no lo resuelve. La manga va a producir reflujo con reparación de la crura o sin reparación de la crura, con malla o sin malla. Excelente, Lucho. Bueno, ya llevamos casi 2 horas. Todavía hay más de casi 670 participantes conectados. Así que nada, un placer enorme haber tenido estas disertaciones de tanto nivel, la tuya, Lucho, y la tuya, Verónica. La verdad que un placer para nosotros. Y panelistas de lujo, gracias a Federico, Luciano, a Juan Eduardo y a Guille Árnica por el lujo que nos dimos con Edgardo esta tarde-noche. Así que nada, los esperamos en la última clase el miércoles que viene, que vamos a tratar toda la parte endoscópica y percutánea de las complicaciones. Así que muchas gracias nuevamente a todos. Gracias también a ustedes, gracias a todos. Gracias a todos, los esperamos el miércoles. Buenas noches. Gracias, Vero. Gracias, Lucho. Gracias, Vero. Gracias, Lucho. Gracias.